Abra su Biblia en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Gloria a Jesús. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 14, segundo libro de las Crónicas, capítulo 24. Leemos desde el versículo 1 y hasta el versículo 14, vamos a hacerlo de forma alternada. En el nombre del Padre, Jehová de los ejércitos, y del Hijo, Jesucristo, y de su Espíritu Santo. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Beerseba. Y Joiada tomó para él 2 mujeres, y engendró hijos e hijas. Y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca y la vaciaban y la volvían a su lugar. Pero así lo hacían de día en día y recogían mucho dinero. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Amén. Puede sentarse, dele la gloria al Señor. A su nombre, gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Hoy vamos a compartir una enseñanza titulada Restaurando las grietas. A su nombre, restaurando las grietas. Si usted desea anotar, bendito sea el Señor. Y para ello vamos a iniciar haciendo una corta reflexión sobre lo que pudo haber sido y no fue, o lo que pudo haber sido y no es.
pero que algún día será si Dios lo permite. Cuando Dios hizo todas las cosas, la Biblia enseña en el libro de Génesis que vio Dios que lo que había creado era bueno y en gran manera. Amén. Y eso que Dios creó bueno y en gran manera, se lo dio en las manos del hombre. Alabado sea el Señor, para que el hombre lo labrara, para que el hombre fuera Señor sobre toda la creación y fuera el amo sobre los animales y sobre las plantas y sobre todo cuanto ser viviente a Dios le plació crear. Y Dios lo hizo bueno y en gran manera. Amén. A su nombre. Eso implica entonces que en ese lugar no había absolutamente nada malo. ¿Cuántos lo creen? Que Dios no hace las cosas mal. Y Dios no hace absolutamente nada malo. Es decir, la maldad no procede de Dios. Nada malo procede del Señor. A su nombre. Ahora, cuando pecamos en el huerto de Edén, las cosas se transformaron. Las cosas sufrieron inmediatamente un giro. Y a causa del pecado, Dios se vio obligado, motivado a hacer uso de su palabra y a dar cumplimiento a lo que él antes había dicho. Dios le había dicho al hombre: el día que comáis de este árbol, ciertamente morirás. Amén. Pero eso trajo, además de la muerte física y además de la separación espiritual que hubo entre el hombre y Dios, una serie de consecuencias que nos afectan hasta el día de hoy. Si no, porque cree que tiene calor ahora. Estamos apurados con el calor. Eso fue a causa del pecado. Bendito sea el Señor. Imagínese por un momento, imagínese, claro está, sin rayar en la ciencia ficción o en la exageración, ¿qué sería del planeta Tierra si no hubiésemos pecado en el huerto de Edén? ¿Cómo estaríamos ahora? Póngase a meditar por un momento. ¿En qué condiciones viviríamos si no existiera el pecado? Alabado sea el Señor. Comenzando primero por el hecho de que la Biblia dice que en ese entonces parece no llovía, sino que de la tierra salía un vapor que regaba el huerto y eso permitía que se sustentara toda la vida, la planta, los animales y el hombre mismo. Comenzando por allí, entendemos entonces que no había en este momento inundaciones en un lado y sequía en el otro, sino que todo sería perfecto. Todo sería un paraíso terrenal, en donde viviríamos sin ningún tipo de desastre natural. No habría deslizamientos, no habría tsunamis, no habría terremotos. Alabado sea el Señor. Cuando Dios maldijo la tierra, dice la Biblia que entonces al hombre le produjo espinos y cardos. Pónganse a pensar los campesinos ahora, lo sabroso que sería trabajar en el campo si no hubiese la abeja, el mosquito, bendito sea el Señor, la espina, alabado sea Dios, el animal ponzoñoso y venenoso, si no hubiésemos pecado. A su nombre. Ahora las mujeres, imagínense lo sabroso que sería dar a luz si no hubiésemos pecado. Bendito sea Dios. Pero entonces ahora les toca ir a la clínica y a veces les remiten a Cartagena teniendo fuertes dolores en el parto. ¿Sabe por qué? Por causa del pecado. Amén. Entonces fíjense lo que pudo haber sido y no fue. ¿Quién tuvo la culpa? Ahora usted dirá, no, usted tiene que decir así, nosotros tuvimos la culpa. Pero como ahora toda la culpa es de la vaca, porque ahora hay un libro por ahí muy popular, toda la culpa es de la vaca ahora. Para nadie tiene la culpa. Bendito sea el Señor. Entonces lo que pudo haber sido y no fue, nosotros nos encargamos de eso. Alabado sea Dios. Y estamos ahora padeciendo el calor. En otras partes, por allá en el norte de Inglaterra, mueren de frío las personas 50, 60 grados bajo cero. Acá tenemos 40 grados de temperatura a veces. Alabado sea el Señor. Porque toda la creación fue sujeta al pecado. Nuestro cuerpo mismo comenzó a padecer enfermedades porque nos hicimos desobedientes a la palabra de Dios. Qué bueno sería si no hubiese enfermedades. Qué bueno sería si no hubiese muerte entre nosotros. Eso que nosotros hicimos en el huerto de Edén
y que nos trajo como consecuencia todo esto, lo que hemos mencionado, todo eso el Señor quiere devolvérnoslos. Dios quiere restituirnos lo que Satanás en el huerto de Edén nos robó por culpa nuestra. A su nombre, a su nombre. Así que venir a la iglesia todos los días, escuchar un mensaje todos los días, tiene grande importancia en la vida de todo cristiano. Porque Dios quiere llevarnos al punto de devolvernos lo que perdimos en el huerto de Edén. La Biblia enseña que un día estaremos en cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces, creo yo acá en mi imaginación, que las cosas volverán a ser como fueron en el huerto de Edén, antes del pecado. A su nombre. ¿Qué cambios habrá? Dios lo sabe. ¿Qué mejoras habrá? Dios lo sabe. Pero Dios quiere llevarnos hasta ese punto. Amén. A su nombre. Pero nuestra relación con Dios se perdió allí. Dios nos hizo vasijas perfectas. Dios nos hizo personas perfectas. Pero en el momento en que pecamos, se comenzaron a manifestar en nosotros algunas cosas que Dios no las había hecho en nosotros. Y esta vasija perfecta comenzó entonces poco a poco a llenarse de grietas, a llenarse de fisuras, a llenarse de defectos. A su nombre. Bendito sea Dios. Cierto que las casas, los edificios, los pisos, a causa de la humedad en algunos casos, o a causa de las altas temperaturas en otros, o a causa de una mezcla de una cosa y la otra, hay momentos en que comienzan a agrietarse, comienzan a salirle fisuras, rajas por todas partes, porque ya comienza a presentarse en esa estructura ciertas imperfecciones o ciertos defectos. Pues cuando nosotros pecamos, se comenzaron a manifestar en nosotros esas imperfecciones. Y Dios no nos quería así, y Dios no nos quiere así. Amén. A su nombre. A su nombre. Así que Dios comenzó a buscar la manera de devolvernos lo que perdimos en el huerto de Edén. Y Dios comenzó a hacer esfuerzos. Y Dios comenzó a proveer para nosotros un mecanismo para que pudiéramos acercarnos nuevamente a Dios. Y como nos alejamos de Dios, pero teníamos en el corazón la necesidad de buscarle, entonces comenzamos a hacer uso de nuestra imaginación y de nuestra necesidad para inventar nuestros propios métodos para acercarnos a Dios. Allí nació la religión. Y usted se da cuenta que hay miles y miles de religiones en el mundo, porque todo el mundo quiere buscar la manera de acercarse a Dios. A su nombre. Pero no todos encuentran la verdadera forma de acercarse a Dios. Y Dios, después de buscar tantas maneras y haberse dado cuenta de que no existía solución, bueno, yo estoy hablando en términos humanos, claro está, Dios lo sabía desde mucho tiempo antes lo que tenía que hacer para proveer para nosotros salvación. Entonces proveyó el sacrificio perfecto, a Jesús en la cruz, para que muriera por nuestros pecados, a fin de que a través de Jesús nos acerquemos a Dios y tratemos entonces de encontrar la perfección que perdimos en el huerto. Pero esa perfección no se encuentra por el solo hecho de creer en Jesús, sino que debe comenzar en nosotros un proceso, debe comenzar en nosotros digámoslo así, una serie de cambios, una serie de transformaciones, un proceso de moldeo en nuestra vida, que desde el momento en que usted dijo sí a Cristo, usted comenzó en ese proceso. Es decir, Jesús comenzó a restaurar las grietas que nosotros comenzamos a presentar desde el momento en que pecamos en el huerto de Edén. A su nombre. A su nombre. Ahora, bajo ese concepto de que perdimos algo ideal en el huerto de Edén, fue que Dios llamó a Abraham y le dijo a Abraham: Abraham, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Imagínese, una persona acostumbrada a vivir en un terreno, una persona acostumbrada a cultivar, una persona acostumbrada a extraer el fruto de la tierra, ahora le dicen: te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. A cualquiera se le llena el corazón de mucha motivación por llegar a esa tierra. Y Abraham dijo: está bien, dejo mi tierra, dejo mi parentela y me voy a la tierra que Dios ha prometido, me va a dar. Es decir, Abraham aceptó el llamado, Abraham aceptó el reto. Bendito sea Dios.
y lo paseó por la tierra. Le dijo, esta tierra te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Abraham decía, es una tierra perfecta. Imagínense Abraham paseándose por allí. Dice más adelante la escritura que los racimos de uvas eran gigantes. El fruto que se extraía de allí era enorme, porque la tierra era fértil. Era una tierra envidiable y codiciable desde todo punto de vista, pero Dios no se la ofreció a todo el mundo. Dios se la ofreció a Abraham. Amén. Es que la tierra nueva y el cielo nuevo no es para todo el mundo. ¿Sabe para quién es? Para aquel que acepte el llamado. Dios sigue haciendo el llamado día tras día, y cada vez que tú llegas a la iglesia y Dios te dice a través de su palabra, acepta el llamado, Dios te quiere llevar a esa nueva tierra. Hoy el llamado no es solamente para uno, hoy el llamado es para muchos a través de Cristo. Ahora depende de mí y depende de usted si aceptamos el llamado. A su nombre. Y Dios le prometió a Abraham eso y Dios se lo cumplió después de muchos años, sí, pero se lo cumplió. Y llevó a su pueblo después de pasar por el desierto a la tierra de Israel, a la tierra de Canaán. Pero Dios le había dicho algo a ese pueblo, le dijo, está bien, te voy a traer a la tierra, es buenísima. Pero resulta que esta tierra está plagada de gente que no conoce a Dios. Está plagada de gente que adora a dioses paganos. Está llena de personas que se han ido tras la idolatría, que se han ido tras el paganismo, que se han ido tras la fornicación, tras el adulterio. Gente que no era digna de imitar. Así que para que tú puedas habitar en esa tierra, tienes que echar de allí a todas esas naciones y a todas esas tribus que no conocen a Dios. Y Dios se lo dijo a Moisés. Y Dios se lo ratificó a Josué. Y Josué, que es tipo de Jesús en algunas cosas, Josué tipifica a Jesús en lo bueno, pero en lo malo no lo tipifica. Amén. Porque en Jesús no había nada malo. Bendito sea el Señor. Josué, que es tipo de Jesús, lideró al pueblo y lo introdujo a la tierra de Canaán, y comenzaron entonces a luchar contra las naciones que encontraron allí y a echarlas fuera de allí. Oiga, qué milagros vio Josué. Josué oró a Dios con los sacerdotes y sencillamente hubo unas murallas, unos muros alrededor de una enorme ciudad que se derrumbaron. Es más, el término que se aplica allí no significa caerse, significa hundirse. O sea, literalmente las murallas de Jericó se hundieron. Por si de pronto alguno quiere pensar que fue un terremoto o si fue que empujaron muy fuerte y las tumbaron. No, Dios hizo allí un enorme milagro y Josué fue testigo de eso. Bendito sea el Señor. Y muchos otros con él. Y comenzaron a introducirse a la tierra. Es decir, ellos conocieron a Dios no solamente de oídas, sino que conocieron a Dios por sus milagros y por sus maravillas. ¿Cuántos han conocido a Dios aquí? Aquí muchos hemos visto milagros del Señor, de todo tipo. Sanidades del Señor, de todo tipo. Conversiones tremendas en el Señor, de todo tipo. Personas libertadas aquí de la esclavitud del pecado y libertadas de la posesión demoníaca. De todo tipo lo hemos visto. A su nombre. A su nombre. Pero a pesar de que vamos caminando con Dios, siempre, escuche bien, siempre, sin excepción alguna, habrá en nosotros algún defecto. Siempre tendrá Dios algo que corregirnos. El martes resaltábamos algunos personajes de las Escrituras, de los cuales se dice eran personas como ningunas otras en el momento. Por ejemplo, destacamos a Moisés. ¿Quién como Moisés en su tiempo? Hombre de Dios, hombre que confrontó a Faraón, pero Moisés tenía defectos y Dios le hizo ver esos defectos. Moisés cometió errores y Dios le hizo ver esos errores, y por uno de esos errores Dios le dijo a Moisés: no vas a entrar a la tierra de Canaán, y no entró. A su nombre. Josué, ¿quién como Josué en su época? Josué estuvo al lado de Moisés. Josué fue educado quizás por Moisés. Josué estuvo más cerca de Dios que el resto del pueblo, porque dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte, Josué estaba un poco más atrás de él. Así que Josué estaba más cerca de Dios que el resto del pueblo. ¿Quién como Josué? Alabado sea el Señor. Pero Josué cometió errores, y más ahorita vamos a ver algunos errores de Josué. Y Dios le cobró esos errores a Josué. Alabado sea el Señor. ¿Quién como Noé, del cual se dice
que halló gracia ante los ojos del Señor. Usted sabe lo que es entre miles y miles de habitantes o millones de habitantes en la tierra y que uno solo se ha mirado por Dios para perpetuar la raza humana. Eso es ser una persona de Dios. Eso es ser un hombre de Dios. Pero ¿sabe qué? Noé tenía errores. Y uno de esos errores se sienten hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. A su nombre. ¿O quién como Job? Justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Quién como Job? Que Dios permitió que vinieran a él toda serie de calamidades económicas, familiares, físicas, emocionales. Pero ¿sabe qué? Job tenía errores. Y Dios tuvo que corregir en Job todos esos errores. Y después que Dios pasó a Job por allí, Job se dio cuenta que a pesar de que era un hombre santo, le faltaba santificarse más. A su nombre. Y Job llegó a decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, dio un paso más adelante. Alabado sea el Señor. Avanzó un poco más en su relación con Dios. Entonces ninguno de nosotros, por viejo, por sabio, por educado que sea, puede decir que ya completó su proceso de santificación. Todos tenemos cosas que arreglar delante de Dios. A su nombre. Y es posible que en su vida y en mi vida hayan grietas distintas, tal vez. En su vida puede haber grietas muy pequeñas, en mi vida puede haber grietas un poco más grandes, pero todos tenemos grietas que tenemos que arreglar. Y por eso Dios hoy nos está llamando a arreglar esas grietas. Bendito sea el Señor. ¿Sabe quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Eso implica que para acercarme a Dios y tener acceso a eso que un día perdí en el huerto de Edén, tengo todos los días que decir: Señor, quiero arreglar las grietas que hay en mi vida. Quiero arreglar las imperfecciones que todavía tengo. Bendito sea el Señor. Pero no puedo seguir siendo el mismo cristiano que tiene 10 años en la iglesia y las grietas siguen iguales. Bendito sea Dios. Este hombre del cual hemos leído en el segundo libro de las Crónicas, rey Joás, cuyo nombre significa dado por Jehová, o Jehová ha dado. Un hombre de Dios, un hombre que vio las maravillas de Dios como usted y yo la hemos visto, porque resulta que antes de que él reinara, una mujer perversa llamada Atalía, ¿sabe de quién era hija esta mujer? Era hija del rey Acab. Aquel Acab que lideró a los 400 profetas de Baal que pelearon contra Elías. Ese rey Acab era el papá de esta señora Atalía. ¿Y sabe quién era la mamá? Una mujer llamada Jezabel, o sea que emparentada sí estaba. Raza sí tenía. Dicen por ahí que hijo de tigre sale pintado. Eso se rompe obviamente en Cristo Jesús. Amén. Toda maldición se rompe en Cristo Jesús. Pero en ella no se rompió. Atalía salió pintada al papá y pintada a la mamá. Y Atalía dijo: no, yo tengo que ser reina sobre Israel. Y sabe que a la fuerza logró conseguir el trono de Israel. Y no contenta con eso, dijo: yo tengo que evitar que los verdaderos herederos del reino, del trono, me vayan a quitar de aquí. Y mandó a exterminar a toda la descendencia de David, porque los que podían heredar el trono tenían que ser de descendencia real, en este caso de David. Y comenzó a matar a todo el que tenía cierto parentesco con David. Pero dice la Biblia que hubo cierto personaje que tomó a este muchacho Joás y lo escondió. O sea que ese hombre podía testificar que Dios lo había guardado y que Dios le había a él perpetuado en el trono. Bendito sea el Señor. Así que cuando Joás sube al trono, bendito sea el Señor, Dios le permite que maten a Atalía y él sube al trono de Israel. Una de las primeras cosas que hace Joás es decirle a los sacerdotes de la época, al sumo sacerdote: recojan ofrenda de entre el pueblo, así como lo hizo Moisés en el desierto cuando pidió ofrenda en el pueblo para hacer el tabernáculo. Recojan esa ofrenda, porque tenemos que arreglar las grietas que se encuentran en el templo, porque el templo fue destrozado, el templo fue agrietado a causa de Atalía, la perversa
casa que había reinado antes de él. Es decir, Joás estaba motivado a arreglar lo que otro había dañado. ¿Sabe quién está motivado a arreglar lo que Satanás dañó? Jesucristo. ¿Sabe quién está interesado en arreglar lo que perdimos en el huerto de Edén? Jesucristo. ¿Sabe a quién delegó Jesús para que nos ayude a arreglarlo? Al Espíritu Santo. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. ¿Usted sabe cuánta gente viene de allá afuera aquí porque sabe que tiene grietas y dice: yo voy al templo de Jehová, yo voy a la casa de Dios, yo voy a la congregación, yo voy allá donde se encuentran los que saben para que me ayuden a arreglar las grietas? Hay mucha gente que quiere hacer eso. Pero ¿sabe qué pasó en los tiempos de Joás? Joás dio esa orden, se la dio al sumo sacerdote, se la dio a los sacerdotes de la época. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Se durmieron en sus laureles. No fueron diligentes, dice ahí literalmente la escritura. No pusieron diligencia en hacer la obra. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que hay ocasiones en que Dios quiere hacer algo en nosotros, en que Dios está interesado en arreglar las grietas y en que Dios ya ha dado la orden para que el Espíritu Santo nos ayude, pero nosotros no ponemos diligencia en arreglar esas grietas. Y por eso decía, y pasan los años y somos los mismos cristianos agrietados de hace 10, 20 años atrás. Bendito sea el Señor. Y sabe que cuando hay una grieta pueden pasar muchas cosas. Bendito sea el Señor. Si usted deja una grieta en el gallinero, la zorra se mete y se lleva a las gallinas. A su nombre. Si usted deja una grieta en la casa, en la noche, mira, ya en la casa se meten los gatos cada rato. Y eso es una lucha, porque hay grietas en la casa. Bendito sea Dios. Y si no le prestamos atención a las grietas, ¿sabe qué puede pasar? La casa se puede venir abajo. La casa se puede caer. Y de pronto usted se levantó un día y dijo: bueno, pero yo vi una rajita allí pequeña. Bueno, gracias a Dios que no es mucho. Y la dejó allí. Y se durmió en sus laureles. Y pasaron los años y la grieta se hizo mayor. Y pasaron los años y se cayó la casa. Y usted se rasca la cabeza y dice: ¿y si yo hubiese arreglado la grieta cuando la vi? Bendito sea Dios. Por eso Dios demanda de nosotros que hoy las grietas que podemos identificar en nosotros se arreglen, y se arreglen rápido antes de que la casa se caiga. Bríndele un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Vaya al segundo libro de los Reyes, capítulo 12 del segundo libro de los Reyes. Bendito sea Dios. Que es el pasaje del libro de Reyes que narra lo mismo que leímos en el segundo libro de las Crónicas. Dice así: en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibia de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero de cada una de su propia voluntad, de cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. ¿De cuántos años comenzó a reinar él? Comenzó a reinar de 7 años. Tiempo después a él le buscaron esposa. Año después, año 23 de su reinado, él se da cuenta que la orden que años atrás había dado no se había cumplido. ¿Por qué? Si plata había, es decir, había recursos. Bendito sea Dios. Dios había dado la orden. Mire qué pasó ahora, siga leyendo. Versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo:
¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues no toméis más el dinero de vuestras familias, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Es decir, ¿qué estaba sucediendo con el dinero? ¿A dónde era llevado el dinero? El dinero era lo que se iba a utilizar para reparar las grietas. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere utilizar hoy para reparar las grietas? De pronto no es dinero en efectivo. Dios quiere utilizar su palabra. Cada vez que usted viene aquí a la iglesia, usted recibe de Dios lo que Dios está dándole para reparar esas grietas. La pregunta es, ¿dónde estamos echando eso? ¿Qué está pasando con lo que Dios nos está dando? Bendito sea Dios. Si cuando vengo a la iglesia y me predican, rechazo la palabra, digo, no, eso no, esto sí, aquello no. Selecciono lo que debo hacer. ¿Soy yo acaso más que Dios, como lo dijeron a Job? Bendito sea el Señor. ¿Qué estoy haciendo con lo que Dios me está dando? Bendito sea el Señor. Dice el versículo 8, y los sacerdotes, dice, consintieron en no tomar más dinero del pueblo. ¿Cómo así? ¿Quién está diciendo no? Hay gente que dice, no, Señor, yo si va a seguir la cosa así, yo mejor no sigo allí. Yo mejor no sigo recibiendo allí. Yo mejor busco en otra parte. Y hay gente que dice sí. Dice, no, si así es la cosa, miren, yo mejor no voy más. ¿Qué está haciendo con lo que Dios le está dando? Bendito sea el Señor. A su nombre. Y además de decir, no tomaremos más dinero del pueblo, dijeron, 8, y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo, dice, ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. Gente que dice, yo esa grieta no la cierro. Si el Señor me va a llevar, que me lleve así, pero yo no la cierro. ¿Cuál grieta tienes abierta? ¿Cuál grieta tengo abierta? Y no he querido cerrarla. No es que no he podido. No es que Dios no me haya dado para cerrarla. Es que sencillamente no he tenido voluntad para hacerlo. A su nombre. A su nombre. Pero ¿sabe qué? Mira lo que pasó, versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada, allí ese sumo sacerdote es tipo de Cristo también. Bendito sea Dios. Ese sumo sacerdote, dice, tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban, y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová, y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Uno solo se motivó a hacer la obra, el sumo sacerdote. Cristo está motivado en hacer la obra, pero Cristo espera que usted y yo pongamos algo de nuestra parte. ¿Cuántos dicen amén? Que eso depende de nosotros. Amén. ¿Usted no cree que Cristo quiere que todo el mundo sea salvo? Claro, si la Biblia lo dice. Amén. Que Él es tan paciente que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso es lo difícil. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Pero pasó lo siguiente. Joás fue un hombre que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Váyase un momento atrás, por favor. Capítulo 11, versículo 2. Perdón, 12:2. 12:2 de segundo libro de Reyes. Dice, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. ¿Sabe qué pasó? Que al cabo de unos días, ese hombre murió de 130 años, el sacerdote Joiada murió. Y apenas ese sacerdote murió, se dejó de reparar el templo. Y entonces Joás comenzó a irse tras los dioses paganos que había en algunas tribus que el pueblo había dejado en la tierra de Canaán, que no los echaron y quedaron allí mezclados con Israel.
Y ellos, teniendo dioses paganos, comenzaron a influenciar negativamente la religión del pueblo de Israel. Entonces, hay algunos de los cristianos que conocimos al Señor. Conocimos al sacerdote Joiada. Y el sacerdote puso todo su empeño en reparar las grietas. Pero llegó un momento en que el sumo sacerdote murió en nuestra vida. ¿Cuántos le han dado la espalda a Cristo? ¿En cuántos Cristo ya no existe? Y cuando Cristo muere en el corazón de las personas, ¿sabe qué? Las grietas comienzan a aparecer de nuevo. Y nuestra vida entonces comienza a desviarse tras cosas que Dios nos ha prohibido. Bendito sea el Señor. Así que Joás se corrompió, un hombre del Señor, dado por Jehová, se corrompió. Bendito sea Jesús. A su nombre. Y hoy Dios quiere que reparemos 3 grietas especialmente. Vamos a ver 3 grietas. Y vamos a colocar en cada una de las grietas 2 ejemplos. Uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento. Porque al parecer estas 3 grietas son las que están afectando más a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. La primera grieta es la grieta de la incredulidad. Usted dirá, bueno, pero si ya yo creí en Cristo, ya yo no tengo esa grieta. Alabado sea el Señor. Pero es posible que aunque hayamos creído en Cristo y aunque ya hayamos hecho la confesión pública de fe y ya nos hayamos bautizado y tengamos años de estar en el Evangelio, es posible que ahora estemos dejando de creer en la palabra de Dios. Porque lo que antes era para mí un buen mensaje, ya hoy se ha convertido en un mensaje que yo no recibo. ¿Qué es eso? Incredulidad. Alabado sea el Señor. Y lo que antes yo recibía y predicaba, ya hoy ni lo recibo ni lo predico. ¿Cómo se llama eso? Incredulidad. Y no estoy hablando de errores doctrinales, no. Lo que es error en todo tiempo. Bendito sea Dios. Estoy hablando de cosas que sabemos que son palabra de Dios y ya hoy no las aceptamos. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se ha modificado? Pues que nos hemos vuelto incrédulos a lo que el Señor nos dice. A su nombre. A su nombre. Alabado sea Dios. ¿Sabe por qué Adán y Eva pecaron? Por incrédulos. Bendito sea el Señor. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? El día que comieres de ese árbol, ¿qué le dijo? Morirás. Y eso había que creerlo. Cuando Satanás hizo uso de la serpiente y le habló a Eva, le dijo, mira, no, eso no es así. Sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿A quién le creyó entonces Eva? A Satanás. ¿A quién no le creyó? A Dios. Eso es incredulidad. Y en la iglesia está metida mucha incredulidad de Dios, del pueblo. A su nombre. A su nombre. Bendito sea Dios. Génesis capítulo 3. No lo vamos a leer, yo sé que usted conoce el pasaje, pero para que usted lo anote allí. Génesis capítulo 3 se encuentra la desobediencia del hombre. Versículo 8, después que pecaron, dicen, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Cuánto tiempo había pasado en el huerto desde que Dios los había puesto allí? Mucho tiempo. Ya conocían a Dios, ya habían visto las maravillas de Dios, ya habían contemplado la perfección y la hermosura de la creación, y sin embargo le creyeron más a Satanás y ahora se escondieron en los árboles del huerto. Hay gente escondida en la iglesia que le tiene miedo a Dios porque sabe que algo no está bien. Bendito sea Dios. Grietas en el templo. A su nombre. A su nombre. Y Cristo vino para arreglar esas grietas. Pero falta diligencia de nosotros. Amén. Evangelio según San Juan. Este es el ejemplo del Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan. Ahora que usted lo lea va a decir, ah, verdad que sí.
capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículo 24 dice, en adelante. Pero Tomás, usted dice, ¿verdad que sí? Uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Quién era Tomás? Póngase a pensar un momento, ¿quién era Tomás? Te dice ahora, no el ujier de la iglesia. Tomás era uno de los 12. Uno que conoció al Señor. Uno que tocó a Jesús. Uno que comió en la misma mesa, en el mismo plato, el mismo pan, tomó el mismo vino, caminó con Jesús. Uno de los 70 quizás que fueron enviados de 2 en 2 a predicar el evangelio. Uno de los que vino ante Jesús a decirle, Señor, vino gozoso, Señor, los sanos son enfermos, los paralíticos se levantan, aún los muertos resucitan, Señor, en tu nombre. Uno de los que vino gozoso. Los enfermos son sanos. ¿Yo qué dije? Bueno, usted entendió. Para el buen entendedor, pocas palabras. Eso quiere decir que están despiertos. Así me gusta. Y así le gusta al Señor. No como el que dice amén. Hay uno que dice amén a todo. ¿Verdad? Cristo no viene. Amén. ¿No? Y eso está bien que esté pendiente. Alabado sea el Señor. Ahora, Tomás venía de conocer al Señor. Tomás había estado en la última cena con el Señor y Jesús le había hablado a Tomás y a todos los que estaban con él y les había dicho, es necesario que el Hijo del Hombre venga aquí a la ciudad de Jerusalén y sea entregado en manos de pecadores y sea crucificado, sea muerto y después de 3 días se levante. Eso se lo había dicho a los discípulos. Amén. Sucedió que fue crucificado. Las mujeres van al sepulcro, encuentran que la piedra había sido removida, entran al sepulcro, solamente encuentran los lienzos con que Jesús había sido envuelto o el manto con que Jesús había sido envuelto allí puesto aparte, no encuentran ningún cuerpo, ningún cadáver allí, salen corriendo. Dice la Escritura que en una de esas las mujeres se encontraron, creo que en el Evangelio de Lucas, se encontraron con Jesús. Él les salió al encuentro y dijo, salve. Y se les manifestó a ellas. Y dice la Biblia que ellas se tiraron a sus pies y le abrazaron. Y él les dio un mensaje, les dijo, vayan allá mis discípulos y digan que vayan a Galilea y allá me esperen, que allá me van a ver. Bendito sea Dios. Y las mujeres fueron y se lo hicieron saber. Cuando fueron allá, Pedro y Juan venían corriendo a toda prisa a ver el sepulcro donde Jesús había sido puesto. Y Juan como que llegó a la puerta y dice, yo no me atrevo a entrar. Se quedó de lejos. Pero dice Juan en el Evangelio, pero el otro venía corriendo y entró y miró los lienzos puestos y salieron corriendo a dar también anuncio. Es decir, vieron que él había resucitado. Eran testigos oculares de eso. A más de eso, dice la Escritura, que a Simón Pedro se le apareció el Señor. Y Simón se lo hizo saber a los discípulos. A más de eso, dice la Biblia, que 2 que iban camino a Emaús también se encontraron con Jesús. Y Jesús les comenzó a abrir las Escrituras y a mostrarle que era necesario que todo eso se cumpliese sobre la vida del Mesías. Y después se les dio a conocer. Y ellos vinieron y se lo hicieron saber a los discípulos. Con todo y eso, Tomás no creía en lo que los discípulos decían. ¿Sabe cómo se daba por sentado el testimonio de una persona? Cuando 2 o 3 más lo ratificaban. Y ni aún así Tomás creía en lo que sus compañeros discípulos estaban diciendo. Bendito sea Jesús. ¿Cómo? 10 testigos. Alabado sea Dios. Y él dijo, versículo 24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Qué más quería Tomás? Alabado sea Dios. Y él dijo, mira, si yo no lo veo, y además de verlo, porque él decía, bueno, aparatos hay. De pronto de lo que creían que todavía salen los espíritus por allí raro. Dios, si yo no lo veo y además de verlo meto mi dedo en su llaga, yo no lo creo.
¿Cuánta gente recibiendo palabra de Dios? ¿Cuánta gente recibiendo testimonio de Dios? ¿Cuánta gente recibiendo que uno tras otro vienen y testifican de Dios y aún así no creen? Dicen, no, si a mí no me lo muestran, yo no lo creo. Bendito sea Dios. Y no estoy hablando de milagros, porque milagros es lo que abunda ahora. Bendito sea Dios. Estoy hablando de palabra de Dios, del mensaje divino. Alabado sea el Señor. Y sabe que cuando se presentó Jesús, versículo 26, 8 días después, o sea que Tomás tuvo 8 días para orar, Tomás tuvo 8 días para reflexionar, Tomás tuvo 8 días para volver a preguntarle a sus compañeros, ¿fue verdad que lo vieron? Tomás tuvo 8 días. ¿Qué pasa en 8 días? Muchas cosas. Venimos a la iglesia, recibimos tremendo milagro, liberación, cantamos, oramos, brincamos, danzamos, nos vomitamos, hacemos lo que queramos aquí. ¿Qué pasa después de 8 días? La pregunta. ¿Seguimos igual? ¿De incrédulos? Alabado sea Jesús. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa vosotros. Luego dijo a Tomás, ¿quién le dijo eso a Jesús? Que Tomás había dicho todo eso. ¿Quién le dijo que Tomás era incrédulo? Es que Jesús allí, ya habiendo resucitado, había otra vez asumido o había sido restablecido a su antigua condición de Dios omnipresente, omnisciente. Y ya sabía que eso estaba sucediendo. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Cuántos estamos esperando a que Jesús venga para que nos diga eso? ¿Cuántos estamos esperando a que Jesús venga para que me diga, eso está mal? Y gente que dice, si Cristo no viene y me lo dice, yo no lo creo. Cuando el día que Cristo venga, desafortunadamente para algunos, Él le va a decir, no seas incrédulo, pero se va a quedar aquí. Bendito sea Dios. Colóquese la mano en el pecho usted mismo. Y dígase usted mismo, no seas incrédulo, sino creyente. Bendito sea Dios. A su nombre. Bríndele un aplauso a Dios, creo que Él se lo merece. Las grietas de la incredulidad nos están haciendo mucho daño en este tiempo. Bendito sea Dios. Pero hay una segunda grieta que está muy generalizada y de la cual Jesús mismo habló, de la cual sus profetas hablaron, de la cual el apóstol Juan habló mucho, y es la grieta de la sensualidad. ¿Qué es el sensualismo? ¿Qué es la sensualidad? ¿Quién me dice algo? A ver, para que no me deje hablar solo. Sentimientos, sensaciones, dejarse guiar por los sentidos, por las emociones. Amén. Por lo que veo, por lo que oigo, por lo que siento. La grieta de la sensualidad es una de las más grandes en la iglesia. Y es contraria a la espiritualidad. Alabado sea Dios. Jesús, hablando con la mujer samaritana, después de haberle confrontado su pecado, le dice, mira mujer, llegará el momento en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo? ¿Qué me dice? Porque entonces le adorarán en espíritu y en verdad. A su nombre. Entonces a Dios no se le adora con sensualismo. Se le adora en espíritu y en verdad. Y adorar va más allá de venir aquí y cantar la alabanza. Adorar va más allá de venir aquí y hacer una oración. Adorar va más allá de venir aquí y estar en el culto. Adorar implica que toda mi vida, desde que me levanto hasta que me acuesto, debe testificar que Dios ha hecho algo en mí. Eso es en espíritu
y en verdad testificar de que lo que Dios hizo en mí no lo podía hacer nadie más. Amén. Y que la gente me vea y diga, ese lo cambió Dios. Porque estuvo en el psicólogo y no pasó nada. Estuvo en la cárcel y nada pasó. Estuvo donde el médico y nada pasó. Pero se convirtió al evangelio y míralo cómo está ahora. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad. A su nombre. Entonces, la grieta de la sensualidad. Bendito sea Dios. La grieta de la sensualidad es una de las más grandes en la iglesia a nivel mundial. Y retomando el caso de Josué, Josué tipo de Jesús en las cosas buenas. De hecho, Josué significa salvación. Josué y Jesús son el mismo nombre. Entonces, Josué era un hombre digno de imitar porque lideró al pueblo y lo introdujo a la tierra prometida. Pero Dios le había dicho a Josué que tuviera cuidado de no emparentar, de no hacer alianza con los pueblos paganos que habitaban la tierra de Canaán. Ninguno que esté en la tierra de Canaán puede quedar allí. A todos los vas a sacar. Y Josué tenía claro eso. Josué lo sabía. Pero llegó un momento en que Josué dejó de guiarse por el Espíritu Divino y comenzó a guiarse por su sensualidad. No sexualidad, sensualidad. Su sentido, su pensamiento, sus emociones. Busque el libro de Josué. Libro de Josué. Bendito sea Dios. Capítulo 9. Amén. Josué capítulo 9. Dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. ¿Qué escucharon? Que Dios venía haciendo maravillas con el pueblo. Que Dios venía destruyendo a todo el que se paraba frente al pueblo de Israel. Y ellos se concertaron para hacer guerra. Versículo 3 dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, las había conquistado, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino y rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos con sus pies y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana. Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y en todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino e id al encuentro de ellos y decidle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente en nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. ¿Cuál fue el problema allí?
¿Desconocían la palabra? No. Porque de hecho cuando llegaron, ellos le dijeron, pero es que quizás ustedes habitan entre nosotros. Es que es posible que ustedes sean cananeos. O sea, se acordaron de la palabra. ¿Cuántos se acuerdan de la palabra? Amén. Pero es que además de acordarnos de la palabra, tenemos que entender que la cosa no es por voluntad humana. Amén. Por voluntad divina. Es decir, que quien debe guiar nuestros pasos hacia cualquier dirección es Dios. Amén. Entonces se acordaron de la palabra, se acordaron del mandamiento, pero se dejaron guiar por sus sentidos. ¿Qué estaban viendo sus ojos? Vestidos viejos, panes mohosos, zapatos viejos, odres viejos recocidos. Bendito sea Dios. Se dejaron guiar por las apariencias. Sensualidad en la iglesia. A su nombre. A su nombre. Entonces, yo me imagino que ellos tomaron el pan y lo vieron. Dijeron, verdaderamente es pamoso, es pan viejo. Vieron el vestido y lo examinaron muy bien y dijeron, realmente es vestido viejo. Vieron los pies polvorientos, bendito sea el Señor, los zapatos viejos, y dijeron, verdaderamente no hay por qué consultar a Jehová. Esto está dado. Alabado sea Dios. Hoy la grieta de la sensualidad nos está llevando poco a poco a hacer alianzas con quienes no debemos. ¿Sabe por qué? Porque no nos hemos detenido a preguntarle a Dios, ¿realmente te agrada esto? ¿Realmente esto proviene de ti? ¿Realmente esto es de Dios? Bendito sea el Señor. A veces ni siquiera nos hemos detenido a examinar la Escritura. No he dicho a leer, he dicho a examinar, a escudriñar. A su nombre. A su nombre. Si no, porque en el catolicismo estábamos tan agrietados. Porque dejábamos que una sola persona era la que leía la palabra y nada más. Cuando llegamos al Evangelio, muchas grietas fueron curadas. Muchas grietas fueron restauradas. Pero todavía hay pequeñas fisuras que tenemos que seguir curando. Amén. Y esas son las que Dios quiere sanar en este día. O quiere que por lo menos de a partir de hoy pongamos toda diligencia en restaurar esas grietas. A su nombre. Gloria al Señor. Entonces, hicieron alianza con los gabaonitas. 3 días después, no vamos a leer, 3 días después, se dieron cuenta de que realmente eran los de Gabaón. Y Josué vino bravo. Entonces ve que vino bravo. Y los del pueblo, los príncipes, vinieron bravos ante los de Gabaón. ¿Y por qué nos engañaron? Y dijeron, porque tuvimos miedo. Nosotros veíamos que ustedes venían peleando con todos los pueblos y los venían derrotando, pues nosotros dijimos, si no puedes contra el enemigo, pues únete a él. ¿Sabe qué hicieron? Como castigo, ¿sabe qué le impusieron? Ahora ustedes van a ser leñadores y aguateros en el templo. Tremendo castigo les pusieron. Ahora el agua con que los sacerdotes se lavaban las manos y el cuerpo era traído por gente extraña, por los gabaonitas. Ahora la leña con que ofrecían los holocaustos, los sacrificios, era traída por gente de Gabaón. ¿Cuánta agua nos hemos bebido y cuánta ofrenda y cuánto holocausto hemos ofrecido con gente extraña por haber hecho alianza con cosas que no convienen? Bendito sea Dios. Procurando ser sabios, se hicieron necios por no consultar a Jehová. Y sabe que más adelante, cuando alguien quiso sacar a los de Gabaón del pueblo, entonces vino consecuencia. Porque cuando dejamos meter las cosas en el pueblo de Dios y queremos sacarlas, entonces siempre hay bajas en el pueblo. ¿Qué es lo ideal entonces? No dejarlas meter. Pero si hay grietas, por las grietas se cuela siempre algo. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. Hicieron alianza con los gabaonitas. O sea, la grieta de la sensualidad nos está llevando a mucho tropiezo. A su nombre, a su nombre, gloria al Señor. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos para el Nuevo Testamento. Apocalipsis, capítulo 2. Bendito sea Dios. Versículo 2 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto:
Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pérgamo significa enlace, matrimonio, unión, casamiento. Esa iglesia había dejado meter en la congregación, en el pueblo de Dios, a ciertos personajes que traían una doctrina moderna, una doctrina llena de paganismo, de sensualismo, llena de fornicaciones. Estos personajes, ¿sabe qué hacían? Combinaban los ritos de Dios, los servicios eclesiásticos, con orgías sexuales, con todo tipo de fornicación y adulterio. Y el pueblo estaba viendo eso, pero como seguramente eran personas destacadas en la iglesia, se iban tras esos estilos de vida cristiana. Enlace y matrimonio. ¿Sabe cuándo surgió el catolicismo? Cuando el verdadero cristianismo se casó, se alió con la religión romana. Y entonces allí aparecieron todo tipo de dioses, todo tipo de santos. Bendito sea Dios. Ya hasta hay una colombiana. ¿Sí se enteró por allí? Una santa colombiana por allí. Bendito sea Dios. La primera santa. Dios quiera que no sea la primera. Alabado sea Dios. Ahora, entendemos que siempre que hacemos alianza con el enemigo ya no va a atacar de fuera, va a comenzar a atacar desde adentro. Eso es lo que él quiere, atacar desde adentro. Y esta iglesia de Pérgamo, fue tanta la mezcla que dejó entrar a la iglesia, que Dios le tiene que decir, por tanto, arrepiéntete. Un llamado de arrepentimiento, es decir, volver a las cosas que antes tenía. A su nombre, a su nombre. Arrepentimiento. Eso es sellar las grietas. Amén. Proverbios capítulo 26. Proverbios capítulo 26. Versículos 24, 25 y 26. Mire lo que dice, de quiénes hay que cuidarnos. Dice, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, dice, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. A su nombre. O sea que tarde que temprano, Dios va a descubrir dentro de la congregación a aquellos que no han querido reparar las grietas. Amén. Y que han vivido de disimulo en disimulo, de apariencia en apariencia. A su nombre. Gloria a Jesús. Tercera grieta, y es la última que vamos a ver en el día de hoy. La grieta del autoritarismo. Esto está más encaminado o más dirigido a lo que son los líderes y las personas que ejercen algún ministerio en la iglesia y que por su ministerio, por la autoridad, por el renombre que han ganado en la congregación, están haciendo mal uso de la palabra de Dios, o están haciendo mal uso de la autoridad y están siendo tropezadero para el pueblo. Vamos a ver 2 ejemplos. Primero, en el Antiguo Testamento, Nehemías.
Libro de Nehemías. Capítulo 13 del libro de Nehemías. Gloria a Jesús. Desde el versículo 1 en adelante dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Mire lo que estamos hablando precisamente. No podían entrar en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balán para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, escuche bien, antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 38 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. ¿Qué sucedió allí? Nehemías, el gran reformador, llegó a Jerusalén y apoyándose en la ley, en la palabra de Dios, a través del sacerdote Esdras, comenzó a organizar el pueblo. Y comenzaron a leer en las escrituras lo que estaba bien y lo que no estaba bien. Y el pueblo se comprometió, es más, juramentaron delante de Dios que andarían en todos los estatutos de la ley divina. Se comprometieron. Y hasta dijeron, vamos a reparar la casa de Dios. Pero ¿qué sucedió? Hubo un momento en que a Nehemías le fue necesario regresar a Babilonia de donde había venido. Mientras Nehemías estuvo ausente, el que estaba a cargo de la obra en ese entonces era el sumo sacerdote Eliasib. Pero Eliasib dejó seguramente de consultar a Dios y se dejó llevar por la sensualidad y vino y emparentó con un tal Tobías. Este Tobías era el mismo Tobías que años atrás había obstaculizado la obra de la edificación de los muros y de las puertas. Así que este hombre, desde que los judíos llegaron allí, había dado muestras de que era un hombre perverso. Y con todo y eso, el sumo sacerdote emparentó con él. Pero no contento con emparentar, mandó a sacar los diezmos, las ofrendas, el incienso de vino, de aceite, de que estaban en el templo de Jehová. Hizo una ampliación del templo y le hizo una habitación para este sinvergüenza. Es decir, metió al enemigo en el templo de Jehová. ¿Y quién era? Un sumo sacerdote, un líder. ¿Y quién podía decirle algo al sumo sacerdote? Eso es autoritarismo. No estoy diciendo autoridad. Cuando usted usa la palabra de Dios bien, eso se llama autoridad. Pero si la usa mal, se llama autoritarismo. Es hacer uso de su cargo para imponer una cosa que no es así. Amén. A su nombre. A su nombre. Entonces, este hombre le metió a Tobías allí. Cuando Nehemías regresó, encontró eso allí. ¿Qué hizo Nehemías? Versículo 6 dice, mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dijo que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y él comenzó a restaurar todas las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si el enemigo entró? Y ya Dios me está diciendo hoy que está allí. ¿Qué tenemos que hacer? Sacarlo. Sacarlo, pero de manera urgente. A patadas si es necesario, y echar todos los utensilios, todos los muebles que tenía, echarlos fuera del templo.
y limpiarla, y entonces traer al templo lo que es de Dios. El incienso, la ofrenda, el diezmo, la libación, todo lo que pertenece a Dios hay que meterlo al templo. A su nombre, a su nombre. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Y vamos al Nuevo Testamento. Tercera epístola de Juan. No se preocupe, yo sé que está acalorado. Vamos a concluir con unos 3 versículos más. Tercera epístola del apóstol Juan. Alabado sea Dios. A su nombre. Desde el versículo 9 dice, tiene un solo capítulo. Versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Juan le está escribiendo a un grupo de hermanos. Bueno, específicamente la carta va dirigida a uno de esos hermanos. Pero él está enterado de que allí en esa iglesia, en esa congregación, hay un hombre que dice, le gusta tener el primer lugar entre ellos, era una especie de líder, y estaba manipulando a la congregación para que ni oyeran las palabras del apóstol, ni recibieran a los que él enviaba. Si el apóstol enviaba un predicador con sana doctrina, no lo recibía allí, porque a él le gustaba tener el primer lugar. Y seguramente era un anciano de la iglesia, seguramente, yo no sé si había sido ungido como pastor, no sé qué tipo de liderazgo tenía, pero lo cierto era que era un líder de la iglesia. Y él estaba haciendo uso de ese liderazgo para imponer su propio concepto en la congregación. ¿Cuántos pastores de hoy están imponiendo su propio criterio? Y ahora dicen, abran su Biblia en el Evangelio según San Luis. Y citan un versículo según San Luis. Y claro, como es Luis el que inspiró ese pasaje, eso no es de Dios y la iglesia se va a pique. Porque Luis no toca, no tiene nada que ver en ese asunto. La palabra fue inspirada por Dios. Y de Génesis a Apocalipsis está todo lo que usted debe saber acerca de Dios. Amén. A su nombre. Lo demás es una relación personal con Él, a través de ejercicios espirituales. Entonces Diótrefes era autoritarista. Versículo 12 dice, amado, le da el consejo, no imites lo malo. Repita conmigo, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Amén. Todos dan testimonio de Demetrio. Ahora mencionan a otro hombre. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. A su nombre. Dios nos llama hoy a reparar esas grietas. La grieta de la incredulidad, la grieta del sensualismo, la grieta del autoritarismo. Cuando usted ve que alguien, sin hacer buen uso de la palabra, se levanta autoritariamente, usted tiene que decirle, mi autoridad es la palabra de Dios. Amén. Y por ella voy a vivir. Bendito sea Dios. Y terminamos leyendo 2 pasajes. Vamos a buscarlos simultáneamente para concluir allí. Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Bendito sea Dios. Desde el versículo 11 dice, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de ti, delante de tu presencia, al amorreo, al cananeo, al eteo,
al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Es una advertencia contra la idolatría. Y el otro capítulo, otro pasaje está en Isaías capítulo 58. Isaías capítulo 58. Bendito sea Dios. Habla del verdadero ayuno. Yo sé que usted conoce el pasaje. En todo caso, anótelo, todo el capítulo para que lo lea en su casa. Yo voy a leer desde el versículo 8 en adelante. Dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas, para habitar. Dios quiere llamarnos a nosotros restauradores de portillos. Amén. Y para eso nos pide en este día que comencemos arreglando las grietas, incredulidad, sensualismo, y vamos a vencer el autoritarismo. Colóquese de pie y vamos a darle gracias al Señor.